Conectado con nuestro primer entrevistado del día de hoy, muy atingente por lo demás para este día de cambio de mando. Estamos con Juan Pablo Suet, emprendedor, economista, presidente de la Multigremial Nacional, expresidente de la SECH, multiemprendedor, podríamos decir, Juan Pablo. Muchas gracias por este contacto y por este espacio que nos das también para hablar un poquito de lo que ha sido este último gobierno y qué se espera para este nuevo periodo. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás muteado, parece. ¿Estás muteado? Sí. Vamos a esperar que... Ahí. No, todavía tampoco. estamos muteados. Está muteado. Quiere hablar, pero no se le escucha. Bueno, estamos conectados con Juan Pablo Suet. Vamos a tratar de conectarnos de nuevo. Eso. Para ver qué pasa. Sí, ¿o no? Ahí sí, perfecto. Juan Pablo, hola. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenos estás, días. Juan Pablo? Se nos cortó de nuevo. Se salió. Ya. Ya, Bueno, vamos a intentar nuevamente conectarnos ahí con Juan Pablo Suet. Juan Pablo, bueno, es una figura fundamental del ecosistema emprendedor, de la economía de nuestro país, ha liderado muchas entidades, muchas instituciones, fue uno de los creadores de Trabajando.com, por ejemplo. Claro. Sí, podemos hacer un poquito de historia con él. Actualmente ya tiene muchos nuevos negocios y siempre ha estado como en la palestra, siempre ha estado siendo una voz muy importante del ecosistema, de las empresas, de los emprendimientos. Así que mientras esperamos ahí que volvamos a conectarnos con él, ¿qué podemos contar? Como tú decías, Coté, Juan Pablo Suet, además fue presidente de la SECH, la Asociación Chilena de Emprendedores, y después pasó a tomar si no me equivoco, también fue uno de los creadores, pero no estoy seguro, vamos a preguntarle a él, después de la Multigremial Nacional, que es un gremio, digamos, que junta a las pymes, a los emprendedores, a todo el mundo que tiene que ver justamente con el que nos está escuchando, con el que nosotros conversamos todos los días en el emprendimiento. Por lo tanto, es súper importante tener la visión de cuáles fueron un poco los desafíos del gobierno que está saliendo con respecto a la mirada hacia el mundo pyme, hacia el mundo del empresariado. Quizás preguntarle también cuáles fueron los temas que quedaron pendientes. Ahí sí. Ahí está. Juan Pablo, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos. Ahí sí, buenos días. Perfectamente. Muy buenos días. Hicimos la introducción ya, mientras tanto te conectamos, así que vamos a ir al tiro a la pregunta, en honor al tiempo. Y queríamos preguntarte un poco, hacer un recuento un poco, pero más que recuento, ¿cuáles crees tú que fueron los principales desafíos que enfrentó el gobierno de Gabriel Boric con respecto a lo que son las pymes, el mundo del emprendimiento? ¿Qué cosas quedaron pendientes, quizás en términos legislativos también, hacia la mirada hacia el mundo pyme? Sí, a ver, yo creo que fue lo que resume un poco, no sé si como una estrategia del gobierno pensada, pero hubo una desconexión súper potente entre la realidad del mundo de las pymes y emprendedores con el proyecto económico del gobierno. Porque cuando un gobierno crece 1,9%, probablemente esa locomotora del 1,9% es tirada por la minería o tirada por las grandes empresas, pero el crecimiento real de las pymes probablemente ni siquiera llegó al 1%. Y cuando una empresa crece al 1%, con inflaciones del 3,5%, 4%, con aumentos en los costos laborales de manera importante, la ley de 40 horas, las cotizaciones adicionales, previsionales, con todas las leyes que se impulsaron en este gobierno, la verdad es que fueron 4 años bastante duros y bastante delicados para el mundo de las pymes y los emprendedores. Hay estudios que reflejan una destrucción de empleo en estos 4 años desde el mundo de las pymes importante. Hay datos que hablan de más de 150.000 o 200.000 empleos destruidos en el mundo de las pymes, principalmente para ajustarse a jornadas laborales o mayores costos. El salario mínimo creció durante el gobierno del presidente Boric, obviamente un salario mínimo que es muy apreciado por los trabajadores, pero creció desde 340.000 hasta 525.000 pesos. Lo que la gente muchas veces no lee es que ese salario mínimo lo pagan las micro y pequeñas empresas. Las grandes empresas pagan mucho más que el salario mínimo. Por lo tanto, el resumen de estos 4 años es una desconexión importante con la calle de las pymes y emprendedores y con legislaciones que fueron permanentemente en contra del apoyo que hoy día necesita este ecosistema,
es muy importante para la economía porque genera casi el 45% de los puestos de trabajo formales, más casi un 30% de los trabajadores por cuenta propia, que principalmente son emprendedores que no se contratan y que están empujando sus primeros años en sus microempresas. Juan Pablo, bueno, estamos a unos 2 horas, ya un poquito menos de un cambio de gobierno. ¿Qué esperas realmente que cambie para los emprendedores, para las medianas y pequeñas empresas de nuestro país en estos 4 años que ya están próximos a venir? Nosotros esperamos principalmente un cambio de actitud y de aproximación de las autoridades hacia el mundo de las pymes y emprendedores y también de regiones. Y este cambio de actitud es la forma probablemente de hacer políticas públicas o la forma de evaluar estas políticas públicas. Lo que nos pasó permanentemente en discusiones de subsidio a la contratación de salario mínimo, en la misma discusión de Salacuna que se cayó la semana pasada, fue que tuvimos autoridades que literalmente no leían las minutas nuestras, o si las tenían no las consideraban, o por alguna estrategia o por convicción política literalmente no las incorporaban en los proyectos de ley. Entonces fue una pugna permanente de explicar, principalmente discutir en el Congreso, el impacto que tenían estas leyes en el mundo de las pymes y en el mundo de los emprendedores. Lo que nosotros esperamos estos 4 años, ya hemos tenido la suerte de juntarnos con el futuro ministro Quirós en 2 horas más, con el ministro Raúl del Trabajo. Ayer estuvimos en una reunión más informal con la ministra de Ciencia. ¿Y con el ministro más? Esperamos, de alguna forma, un mejor trabajo prelegislativo. Ahí podemos ir al detalle después, pero ya se han anunciado por parte del ministro Quirós que viene una reforma tributaria, van a haber temas de incentivo a la contratación, sobre todo para las empresas de menor tamaño, vamos a tener que negociar negociación ramal, que va a ser un proyecto que probablemente va a venir desde el propio Congreso, y ahí es clave que la pelea no se transforme o la discusión no se transforme en un ring en el Congreso, en mensaje a través de los medios, que fue un poco la tónica como el gobierno del presidente Boric legisló, donde había que el que gritaba más fuerte era el que tenía más razón y no se ajustaban los proyectos a argumentos técnicos. Nosotros esperamos que ahora, estos 4 años, prime lo técnico más que lo político. Juan Pablo, hay un tema que siempre es importante para las pymes, para todas las empresas, especialmente para las pymes, que son los temas tributarios. No hablemos de una reforma tributaria porque todos los gobiernos siempre quieren hacer una reforma tributaria. El saliente no lo logró finalmente, digamos, pero siempre hay reformas tributarias, hay ciertos cambios en el actuar del servicio de impuesto interno, que eso sí lo vimos en el último año del gobierno de Gabriel Boric. Pero ¿cuáles hoy día serían los nudos o los dolores que podrían tener las pymes con respecto a todos los temas tributarios que pueden ser resueltos o el camino a resolución en los primeros años? A ver, la verdad es que podríamos pasar toda la tarde en el programa si dijéramos todo lo que hay que resolver. A ver, principalmente el sistema tributario hoy día en Chile es algo más parecido a un camello con cabeza de cocodrilo y cola de dinosaurio. O sea, es cualquier cosa menos un sistema tributario simple, que se entienda, que es un poco los principios de cualquier sistema tributario en el mundo. Tenemos más de 50 regímenes tributarios, nadie entiende lo que es estar en el 14 de pymes y régimen simplificado. La verdad es que hoy día es muy complicado. Por lo tanto, en materia tributaria, para simplificar un poco el listado, yo creo que hay grandes temas. Primero, el impuesto de primera categoría. Hemos sido y hemos vuelto de pagar un impuesto de primera categoría en el mundo de las pymes y los emprendedores del 25% en el régimen semi-integrado a un régimen integrado. Después nos bajaron al 10% en la época de Piñera. Ahora costó sangre, sudor y lágrimas quedar en el 12,5% de impuesto de primera categoría para las pymes, que rige por este año y 2 años más. Y lo que nosotros hemos conversado y hemos hecho saber al ministro Quirós, que la idea es dejar un impuesto de primera categoría para siempre en estos niveles. Pero que de paso esto también se simplifique para toda la economía, o sea que el impuesto a las empresas sea más parecido al impuesto a las personas, que es el global complementario, que los que ganan poco pagan una tasa menor, y en la medida que uno va ganando más va subiendo la tasa marginal. Entonces hay una idea, y esta idea está firmada por economistas como Oscar Landerreche, Patricio Arrau, Soledad Recabarren, en un estudio que hicimos con Multinacional Nacional, donde, por ejemplo, todas las empresas, por los primeros 8.000 UF, desde Falabella, Cencosud hasta la microempresa más pequeña, por las primeras 8.000 UF de utilidad paguen todas 12,5%. Yeah. Y de ahí vaya un escalado hasta el 23 o 25%, que, bueno, es lo que quiere el ministro, que tendrá que decirlo en cuánto plazo es, pero eso lo que te permite es que no te desincentiva a crecer.
De alguna forma, el problema que tenía hoy día el régimen tributario es que te conviene quedarte como pyme, porque de la noche a la mañana, si te pasáis de las 75.000 UF de venta a 75.001, pasáis a pagar el 27,5%, y eso obviamente es un sinsentido, porque no hay un incentivo a crecer. Y lo segundo, para resumirlo bien, van a ser el tema de los incentivos a la contratación. Acá hay un mercado laboral que está en el suelo, hay una informalidad laboral enorme, los costos laborales han subido de manera importante, 34% de los chilenos trabajan en la informalidad, es cosa de ver el número que cotiza la AFP versus el porcentaje de la población económicamente activa. Y ahí yo creo que va a venir una discusión también importante en esta reforma tributaria, que va a ser cómo el Estado le va a otorgar créditos a las microempresas para que puedan recuperar parte del salario mínimo que le pagan a sus trabajadores. Nuevamente digo que el 95% de los trabajadores que ganan el salario mínimo trabajan en una micro pequeña, ni siquiera mediana, en una micro pequeña. Por lo tanto, son las empresas que están partiendo, que no pueden pagar más, pero esos 525, 550 mil pesos probablemente que va a llegar el salario mínimo, es importante que una persona los gane. El costo de oportunidad de esa persona es que esté en la calle con cero, siendo obviamente sin trabajo, y claramente entendemos que cuando se discute que las grandes empresas paguen el salario mínimo puede ser un tema político, pero cuando tenemos una persona que hoy día está desempleada y un microempresario que tiene 2 personas a su cargo, va a contratar a una tercera y va a pagar esos 535 mil pesos, 540 mil pesos, ese es un aporte a la economía, no es un abuso del empresario hacia los trabajadores, y ese apoyo a través de crédito es el que vamos a tener que definir también en esta reforma tributaria. Juan Pablo, en diciembre salió una encuesta CADEM que decía que el optimismo de los chilenos estaba muy alto, estaban muy ansiosos y muy optimistas de este nuevo gobierno. ¿Tú crees que realmente el clima político influye realmente en la inversión y en el emprendimiento en nuestro país? Yo creo que tiene algún grado de influencia. Ese positivismo yo creo que es una resaca de un triunfalismo, pero que se acaba pronto. O sea, yo me atrevería a decir que el próximo lunes, ya ha pasado la asunción de la euforia, gobierno, claro, etcétera, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. La guerra en Irán va a seguir, el precio del petróleo va a seguir arriba, el precio del petróleo que impacta muy fuertemente también en el mundo de las micro y pequeñas empresas, el petróleo y el costo de la bencina, uno de los costos importantes que tiene sobre todo muchas industrias. Vamos a seguir teniendo el problema de la aplicación de las 42 horas laborales en industrias como el turismo, la gastronomía, el comercio, que no se van a poder ajustar y que van a aumentar sus costos, van a generar mayores desempleos. O sea, los problemas van a seguir y al final de cuentas acá son políticas de largo plazo. Yo creo que sí hay un ánimo a lo mejor de generar mayor inversión, hay un foco de este gobierno de destrabar muchas inversiones, miles de millones de dólares que sí tienen un efecto chorreo hacia las micro y pequeñas empresas o a los clústeres en la industria del salmón, en la industria de la minería, en la industria forestal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, le van a echar más benzina a la locomotora llamada Chile, pero los problemas van a seguir estando, y eso obviamente va a depender de cómo se discutan en el nuevo Congreso, el ánimo político que haya para poder llegar a acuerdos, para poder sacar estos proyectos. Van a haber discusiones ideológicas en términos de que cuando discutamos, por ejemplo, esta reforma tributaria, donde todas las empresas paguen el 12,5% de impuestos por las primeras 8.000 UF de utilidad, van a saltar algunos, obviamente, de la extrema izquierda, de decir que por qué le estamos cobrando menos impuestos a los grandes empresarios, sin entender que a lo mejor en el marginal arriba van a compensar ese menor impuesto abajo. Por lo tanto, yo creo que este positivismo tiene asidero, pero el próximo lunes vamos a seguir con los mismos problemas que teníamos es cierto eso. Que hay que corregir. Oye, y dicho eso, ¿qué señales debería dar prontamente este nuevo gobierno que está asumiendo para entregar alguna señal? ¿Qué señales debería dar este gobierno? El gobierno entrante. Yo creo que hay que, en los primeros 6 meses o los primeros 90 días, yo creo que hay que despejar muchas dudas. Lo primero es, no podemos pasar 2 años discutiendo una reforma tributaria. Eso es una lápida a cualquier política económica de un gobierno. Lo primero que hay que zanjar es, ¿cuáles van a ser las reglas tributarias y económicas y qué vamos a hacer y qué vamos a lograr simplificar de materia en esta materia? Porque, como bien dices tú, acá hay que saber cuál es el rayado de cancha, cuáles son las reglas con las cuales voy a jugar los próximos 4 años. Si yo me demoro más de 1 año en discutir una reforma tributaria, la verdad es que los inversionistas y todos se van a sentar a esperar a ver qué resulta de lo que se va a sacar. Eso es clave, tratar de en agosto tener una reforma tributaria aprobada, sea cual sea, en distintas partes, que permita que en septiembre el presupuesto de la nación se haga en base a esas nuevas reglas y también se le dé una señal a los inversionistas de que se zanjó ese problema.
y por lo tanto la agenda legislativa de los primeros 90 días o los primeros 6 meses va a ser clave. Van a haber temas que quedaron pendientes de la discusión anterior, como fue el proyecto de Sala Cuna, un proyecto que obviamente corrige una discriminación contra las mujeres que nosotros apoyamos, pero que estaba muy mal hecho y muy mal escrito por el gobierno del presidente Boric, porque todavía tenía muchos problemas para las micro y pequeñas empresas. Tal como estaba escrito el proyecto, iba a ser un festival de juicios desde la Dirección del Trabajo a muchos microempresarios que no iban a tener idea de cuáles eran sus obligaciones en materia de Sala Cuna. Por lo tanto, también ahí hay otro tema que se debiera despejar en el corto plazo. Y lo último, cómo hacer también el tema de la contratación. Urge reactivar el mercado laboral, y ahí hay que entender que más de 4.200.000 personas trabajan en las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, si van a haber incentivos a la contratación, eso se tiene que conocer rápido para que uno sepa o tome la decisión de contratar 1 o 2 personas más en su empresa porque viene a lo mejor algún incentivo a este tema. Juan Pablo Suet, presidente de la multigremial, haciendo un poco una vista de lo que fue el gobierno saliente y los desafíos para el gobierno entrante. 1.000.000 de gracias por acompañarnos en Emprender es Clave, y atento ahí como todo el mundo en 2 horitas más para prender la tele. Eso, y ojalá nos vengas a ver una vez ya que el nuevo gobierno ya esté en ejercicio y estén pasando algunas cosas, nos vengas a ver también. Vamos a tener que ir sobre todo la negociación de la reforma tributaria, va a estar entretenido eso, así que ahí vamos a estar bien activos, feliz los vamos a ver. Muchas gracias por la entrevista y un abrazo a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y te vamos a dejar con un tema, con Nicole. Con Nicole. Todo lo que quiero. Todo lo que queremos nosotros.